Así que bienvenidos a cada uno de ustedes a esta nueva sesión de clases de inglés. Recuerden que también hoy les prometí, ¿no?, resolver su libro digital. Les dejé como tarea que resuelvan su libro toda esta semana, ya que hoy vamos a corregir, vamos a rellenar, vamos a ver si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar sobre un poquito sobre lo que hablamos la semana pasada. Para los que estuvieron en clases la semana pasada, ¿no? La pregunta es, ¿qué recuerdan sobre esas clases? ¿De qué tema estábamos hablando, ¿no?, en la primera sesión de clases de inglés? ¿Quién recuerda? ¿Alguien? ¿Alguien que estuvo ahí en clases conmigo la semana pasada que recuerde de qué hablábamos? Diana, ¿tú? Miss, buenas tardes. Sobre los Singular pronombres personales, y Miss. plural. Very good, Rivelino, Diana, pronombres personales, singular, plural. Bien, excellent. Thank you so much. Sí, así es, hablábamos sobre ello. ¿No? ¿Alguien más que desee opinar antes de que dé inicio con las clases? Bien, good afternoon. A los que recién se están conectando a clases, buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, good afternoon. Bien, entonces, como decían sus compañeros, ¿no?, hablábamos sobre los pronombres personales, tanto en singular como en plural. ¿Por qué aprendimos sobre ello? Porque es muy importante, es la base del inglés para poder entender los demás temas, ¿sí? Porque todo se basa con los pronombres. El uso de los pronombres, ¿por qué? Porque nosotros aprendemos a hacer oraciones o a expresarnos, ¿no? Y entonces, si aprendemos los pronombres, que es el número uno, ¿no?, el primer paso para aprender el inglés, los demás temas ya son complementos. Entonces, bien. También hablábamos sobre el uso de los verbos. ¿Por qué? Porque los pronombres van acompañados de los verbos, ¿no? ¿Y qué son los verbos? Hay que hacer un repaso ahí, ¿no? Los verbos son las acciones que hace el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto? Nosotros. Nosotros hacemos esas acciones, esas actividades. Y esas actividades se llaman verbos. En el caso de ustedes vamos a ver dos tipos de verbos. El primero de ellos es el verbo have, ¿no?, que significa tener o haber. Este verbo, ¿sí?, pay attention please, este verbo sigue la formación normal de los demás verbos, es decir, deja de considerar como un verbo especial y puede aparecer como un verbo auxiliar, ¿sí? Este verbo no se utiliza ni en el pasado ni en el futuro, siempre y cuando lo estés utilizando como auxiliar, ¿sí? Pero si lo utilizas como verbo, sí se utiliza en los tres tiempos, ¿no?, presente, pasado y futuro. Este verbo se utiliza como auxiliar de la formación de tiempos compuestos, a los cuales equivale a nuestro castellano haber, pues, ¿no? Significa haber, tener, ¿no? El uso del verbo have, ¿sí?, se puede usar en todos los tiempos verbales, como yo les decía, ¿no?, presente, pasado y futuro. Esto es cuando lo estás utilizando como verbo en sí, mejor dicho, como acción. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, ¿sí? Entonces, el uso de este verbo have lo vamos a ver en sus tiempos como el uso como verbo, ¿no?, como posesión. Por ejemplo, cuando tú quieres expresar y decir que tú tienes algo. Por ejemplo, si ustedes ven en pantalla, ella tiene un carro rosado. Esa es posesión, ella tiene. Entonces tú, para decir ella tiene, la posesión y el uso es has, ¿no? She has a pink car. Ella tiene un carro rosado. Y si tú quieres decir yo tengo un carro rojo, por ejemplo, ¿no?, dices I have a red car, ¿no? Yo tengo un carro rojo. Pero ¿qué pasa si tú quieres hablar sobre obligaciones? Porque have también se expresa para expresar obligaciones, de tener que. Por ejemplo, él, mira, él, lo ves ahí en pantalla, él tiene que estudiar todo el día, ¿no? La expresión sería así: he has to study every day. Sí, él tiene que estudiar todo el día. O tú, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros la obligación que tenemos es trabajar. Muchos de nosotros ya somos adultos, entonces tenemos que trabajar. Esa es nuestra obligación, tener que trabajar todo el día. Entonces, la obligación o la expresión en inglés sería I have to work every day. Yo tengo que trabajar todo el día, ¿no? Entonces, ese es el uso en posesión y en obligación. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, I have y I has. Ahora, ¿para quiénes se utiliza have? ¿Para quiénes se utiliza has? Entonces, recuerden que la traducción es igual, tener que, sino que el has se utiliza
para los que están en tercera persona, mientras que el have se utiliza para el resto, ¿no? Para primera, segunda persona, ya sea singular o plural. Y el has se utiliza solo para tercera persona singular. Vamos a verlo aquí en pantalla. Aquí está la división. ¿Con quién debo utilizar has? ¿Con quién debo utilizar have? ¿Sí? En el presente simple. Hay que tener en cuenta que los pronombres personales, ¿sí? Para los que son nuevos, los pronombres personales son 7, ¿sí? Son 7. Entonces, estos pronombres personales en el español son yo, tú, él, ella, eso, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos o ellas. En el inglés es lo mismo, solo que lo llevamos al idioma, pues no, que es en inglés. Entonces, la regla gramatical del inglés te dice que para he, she, it, mejor dicho, para él, ella y esto, debes utilizarlo con has, con S. ¿Sí? Debes utilizar, acá está la separación, con has debes utilizar he, she, it, ¿sí? Mientras que con have, con V, have, vas a utilizar I, you, we, you, they, ¿sí? Yo, tú, nosotros, ustedes, ellos o ellas, ¿no? Mientras que has es para él, ella y esto. Entonces, una vez aprendido esto, con quiénes voy a utilizar have y con quiénes voy a utilizar has, entonces sigamos con las expresiones. Por ejemplo, ¿no? Pertenencia. Por ejemplo, él tiene una motocicleta, ¿no? He has a motorcycle. Pero si tú quieres decir yo tengo una motocicleta, dices I have a motorcycle, ¿no? Yo tengo una motocicleta. Si quieres decir, por ejemplo, él tiene una mascota, ¿no? He has, está utilizando el has porque es él. Recuerden, aquí está la división. Have para I, we, you, they y has para he, she, it. Entonces este es he has a pet, él tiene una mascota. You have a son, tú tienes un hijo, you se utiliza con have. You have a son. Entonces, una vez entendido esto, aquí, en el último ejercicio, she a boyfriend, ella tiene un enamorado. ¿Qué debo utilizar? ¿Have o has? Según la regla gramatical. ¿Qué dicen ustedes? ¿Utilizo have o has? Has, Miss. Has. Muy bien, has. Very good. Excellent, Diana. Has. Yo. She has. Ella tiene un enamorado. She has a boyfriend. ¿No? Muy bien, Rivelino, también estás atento, very good. Entonces, esto es sobre pertenencia, yo tengo, tú tienes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo un teléfono, ¿sí? ¿Cómo ustedes dirían que yo tengo un teléfono? A ver, ¿cómo sería la expresión? ¿Cómo me dirían ustedes? Ustedes me dirían, tú tienes un teléfono. ¿Alguien? ¿Cómo sería esa expresión? A ver, de decirme, tú tienes un teléfono, por ejemplo. ¿Cómo se dice tú en inglés? Ya, para empezar, lo más básico, el pronombre tú. ¿Cómo se dice tú en inglés, students? Diana, Rivelino, María, Maribelit, Marbelit. Yo. You, Miss, you. You. Ahora, a ese you, agrégale el verbo tener. ¿Con quién utilizo you? ¿Con have o con has? Con has. Creo. En pantalla está, así que no me pueden decir. Aquí está you. ¿Con quién te está diciendo que se utiliza? Con has. Have. You have cell phone. Nada más. You have, tú tienes y le agregas el objeto, ¿no? You have a cell phone. Tú tienes un teléfono.
por ejemplo, ustedes, algo que tengan ahí al costado, tal vez tienen su lápiz, su cuaderno, su hoja, ¿no? Yo les digo, you have a pen, por ejemplo, ¿no? You have a pen o pencil, ¿no? Tú tienes tu lápiz o lapicero. O para los que están con su libro digital ahí, you have a book. Tú tienes tu libro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero especificar y te quiero decir, ella tiene su libro? Por ejemplo, Diana está con su libro, ¿no? Digo, she has a book, ¿no? Ella tiene su libro. Entonces, esas son las expresiones y el uso de ello. Bien, entonces, una vez aprendido sobre el verbo have, ahora vamos a aprender sobre el verbo que es al que nos debemos enfocar, ¿sí? El verbo can. Bien, entonces el verbo can, de igual manera es como el uso del verbo have, ¿sí? Can significa poder, poder hacer algo. Por ejemplo, yo puedo dictar clases todo el día de hoy. Yo puedo cocinar, yo puedo lavar, yo puedo hablar, yo puedo entender, yo puedo leer. Entonces, esa es la expresión poder. Ahora, ¿qué pasa si tú no puedes? Mejor dicho, quieres decir no puedo, ¿no? Para las personas que son negativas y quieren decir yo no puedo cocinar, yo no puedo lavar, yo no puedo salir, yo no puedo hacer esto, ¿no? Simplemente le agregas not, dices can not, ¿no? Vamos a aprender esas expresiones más adelante. Primero hay que aprender un poquito sobre este uso del verbo can, ¿sí? Es un tipo de verbo modal y esto significa que es un verbo especial, con unas características particulares, ¿no? Los verbos modales necesitan ir siempre acompañados de otro verbo, el cual se añade en su forma base sin la partícula to, ¿sí? Es decir, cuando usamos el verbo modal can, siempre tenemos que poner el otro verbo. Por ejemplo, el verbo to work, ¿no? Pero solo añadimos work, can work. Ahí vamos. Cuando utilizamos el verbo can como un verbo modal, te dice que ese verbo va acompañado de otro verbo. Por ejemplo, yo puedo correr. Correr es otro verbo. Entonces dices, I can run. Yo puedo correr. Lo mismo pasa con este verbo work. Yo puedo trabajar. I can work. ¿No? Yo puedo. ¿Por qué? Porque can está utilizado no como verbo, sino como un verbo modal que acompaña una acción que puedes hacer sobre otra acción. ¿Sí? Entonces son dos verbos juntos. Vayamos con los ejemplos para entender un poquito mejor sobre el uso de este verbo can y can't, ¿no? En negativo. Bien. Silence. Jocelyn, trata de tener tu audio apagado, ¿sí? Please, recuerden que cuando estoy explicando, ten tu audio apagado. Cuando pido participación, recién lo aprendes. Bien, entonces, el verbo can se utiliza en tres. Se utiliza en habilidades, en peticiones y posibilidades, ¿sí? Recuerden, habilidades, posibilidades y peticiones. ¿Sí? Es un verbo auxiliar modal. Por ejemplo, he can dance. Él puede bailar. Los vamos a utilizar con los pronouns. Aquí los tenemos los pronouns al costado, ¿no? Nosotros ya aprendimos I, you, he, she, it, we, you, can, ¿no? I can't, yo puedo. You can't, tú puedes. He can't, él puede. She can't, ella puede. It can, esto puede. We can't, nosotros podemos. You can't, ustedes pueden. They can't, ellos o ellas pueden, ¿sí? Ahora, este poder lo vamos a ver tanto en habilidades como posibilidades y peticiones. Ejemplo, vayamos con las habilidades. Con las habilidades vamos, por ejemplo, como poder hablar. Por ejemplo, I can speak Spanish. Yo puedo hablar español. The parrot can fly. El loro puede volar. The parrot. Esa es posibilidad. ¿Qué pasa con peticiones? Cuando quieres pedir algo, por ejemplo, can you help me? Aquí está el can. ¿Puedes ayudarme? Can you help me? Can I leave? ¿Puedo salir? Can I leave? Can you work in my company? ¿Puedes tú trabajar en mi compañía?
¿no? Son peticiones. ¿Qué pasa con las posibilidades? Por ejemplo, she can go to a discotheque. Ella puede ir a una fiesta, no es una posibilidad porque le estás diciendo si puede, pero la verdad no se sabe si puede o no puede. Solo dices, ella puede ir a una fiesta, ¿no? He can be later, él puede llegar tarde, ¿no? Entonces, esas expresiones son de posibilidad. Posibilidad. Ahora, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando tú quieres negar esa acción, ¿no? Esa acción de no poder, mejor dicho, quieres decir no puedo. La teoría te dice esto. Al can't le debes agregar not. Aquí está, de rojito todavía. Not. Solo le agregas not para convertir tu oración en negativo. Por ejemplo, I can't speak Spanish. Yo puedo hablar español. O she can't go to the party. Ella puede ir a la fiesta. Para negar esto, donde ves la flechita, después del can't debes poner el not. Ejemplo, miren, en su forma negativa. I can, aquí está el not. Not speak Spanish. Yo no puedo hablar español. I can, no. I cannot. Y en su forma corta es I can't speak Spanish. Yo no puedo hablar español. Lo mismo pasa con la otra oración. Por ejemplo, she cannot go to the party. Ella no puede ir a una fiesta. She can't go to the party. No, ella no puede ir a una fiesta. Entonces, en su forma corta, en su forma larga. Puedes utilizar el cannot o el can't en su forma corta. Una de esas dos es válida, como mejor te acostumbres a utilizar en su forma negativa. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas sobre el uso del verbo can't en su forma negativa o en su forma normal? Se escuchó. ¿Sí comprendiste, Ribelino? No escuché muy bien. ¿Puedes repetir? Ya, una vez más entonces. Vamos a explicar una vez más el uso sobre el verbo can't en su forma negativa, ¿sí? Pay attention, por favor. Recuerden que can significa poder, ¿sí? Puedo. Lo que quiero es que ustedes aprendan a decir también no puedo, que en su forma corta solo le agregas not al can para decir no puedo. Cannot, aquí está, miren. Cannot, I cannot, yo no puedo. Por ejemplo, yo no puedo hablar español. I cannot speak Spanish, yo no puedo hablar español. Si no quieres decir cannot y quieres decirlo en su forma corta, aquí está, solo lo reduces y pones un apóstrofe y una T y dices can't, I can't speak Spanish, yo no puedo hablar español. Hay dos formas de decir no, pues, ¿no? Así escribiéndolo en su forma larga o en su forma corta. Eso es lo que les decía para el uso del can't en su forma negativa. Ahora sí, Ribelino, ¿comprendiste? Sí, más o menos. Bien, con la práctica lo vamos a ir aprendiendo un poquito mejor, no se preocupen. Recuerden que la teoría, si no lo llevas a la práctica, pues no sabemos si hemos aprendido o no hemos aprendido muy bien, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí vamos avanzando con más ejemplos para entender un poquito mejor. Ahora, hemos aprendido que el verbo can se dice no, significa puedo. En su forma negativa, no puedo, ¿sí? Ahora, esto, cuando tú lo llevas al pasado, ¿sí? Al pasado, dices, pude, ¿no? Yo pude correr, por ejemplo, yo pude correr, yo pude llorar, yo pude leer, yo pude, no sé, yo pude saltar, brincar, ¿no? Pero en su forma pasada. Si tú quieres expresar algo que hayas hecho, ¿no? Que puedes haber hecho en el pasado, en inglés el pasado de can se dice could, ¿sí? Could. Por ejemplo, I could read. Yo pude leer, ¿no? Es su pasado del verbo can't, en tiempo pasado. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres decir yo no pude leer? Lo mismo, simplemente le agregas not, ¿no? I couldn't read. Yo no pude leer. Y si tú quieres preguntar si podías leer, simplemente pones el could adelante y lo demás escribe igual, ¿no? Could I read? Yo pude leer, ¿no? Entonces, hay que hablar un poquito sobre el pasado de can't.
El pasado del verbo can't expresa habilidad y posibilidad en el pasado. She could read, she was a four, por ejemplo, ¿no? Ella podía leer, ¿no? Cuando estaba de gira. In the past, robot couldn't play music. En el pasado, los robots no podían tocar música, ¿no? Se usa para expresar algo de posible, ¿no? Algo posible, pero poco probable. He could be at home, por ejemplo, ¿no? Él podía estar en casa. O para expresar una habilidad natural o aprendida. ¿Qué tuvo en el pasado? She could run very fast when she was a girl, por ejemplo, ¿no? Ella podía correr muy rápido cuando ella era una niña. También podemos utilizar para pedir permisos en frases interrogativas que pueda dar no en forma educada o utilizada con el can't. Could you help me, please? ¿Puedes tú ayudarme, por favor? ¿No? Es una forma muy formal de pedir ayuda. Entonces, aquí ya estamos viendo lo que es el pasado del verbo can, ¿sí? Su pasado. Entonces, en afirmativo sonaría así. I could read. Yo podía leer. You could read. Tú podías leer. He could read. Él podía leer. She could read. Ella podía leer. It could read. Eso podía leer. We could read. Nosotros podíamos leer. ¿No? They could read. Ellos o ellas no podían leer, no podían leer. Ahora en su forma negativa simplemente agregamos el not, pues, ¿no? Sería I couldn't read, yo no podía leer. You couldn't read, tú no podías leer. He couldn't read, él no podía leer. She couldn't read, ellos no podían leer, ¿sí? It couldn't read, eso no podía leer. We couldn't read, nosotros no podíamos leer. You couldn't read, ustedes no podían leer. They couldn't read, ellos o ellas no podían leer. Forma negativa. Forma interrogativa. Could I read? Yo podía leer. Could you read? Tú podías leer. Could he read? Él podía leer. Could she read? Ella podía leer. Could I read? Eso podía leer. Could we read? Nosotros podíamos leer, ¿no? Could you read? Ustedes podían leer. O could they read? Ellos o ellas podían leer, ¿no? Estas son esas expresiones del pasado de can't. Hasta ahí. ¿Questions sobre el uso del pasado de can't? ¿Tienen preguntas sobre este pasado de can't? Students? A ver, questions. Sin miedo, vamos. Si tienen preguntas, háganmelo saber para poderles explicar antes de pasar a los ejercicios. Porque recuerden que los ejercicios son basados en lo que hemos leído, lo que hemos comprendido sobre la teoría. Si la teoría se nos hace fácil, el ejercicio va a ser mucho más fácil todavía. Entonces, dedito arriba si comprendieron sobre el pasado de can't. Melissa, Rosy, Maribeth, Diana, Jocelyn, Rivelino, Andrea. ¿Comprendieron sobre el uso de can't en pasado? Miss, no muy bien. No muy bien, Miss, pero ahí estamos, ahí vamos. Ya. Sí, Miss. No lo entendemos mucho, pero ahí vamos, tratando de entender. Muy bien, muy bien. Más o menos, más o menos. Para ahí despertarlos un poquito, a ver, hay que entender esto. El verbo can, en español, ¿qué significa? A ver. Les acabo de decir, ¿qué significa can en español? Puedo. Exacto, puedo. Esa expresión de puedo, lo puedes utilizar con todas las actividades. ¿Qué puedes hacer tú, por ejemplo? ¿Qué puedes? ¿Puedes cocinar? Sí. ¿Puedes lavar? Sí. Puedes, ¿no? Tú puedes decir yo puedo correr, yo puedo cocinar. Ahora, ¿qué pasa si
Si yo te digo, ¿qué Puedo podías? saltar. Exacto. ¿Qué pasa si yo te digo, ¿qué tú podías hacer cuando eras joven? Por ejemplo, cuando tenías 10 años, ¿qué podías hacer? Puedo jugar. Jugar. Podía, ¿no? Tiempo pasado, podía. Cuando tenías, por ejemplo, las edades cambian. Cuando tú eres niño, Podía saltar. exacto, cuando tú eras niño tenías habilidades como saltar, correr y no te cansabas. Pero ahora que ya, algunos son adultos, algunos todavía son jóvenes, pero los que ya son adultos, no, Podía molestar a mi mamá. exacto. Ahorita cuando ya uno ya es adulto, ya es diferente. Entonces, esa acción de poder en el pasado, ¿sí? Ese se dice podía. Y ese podía en inglés se dice could, ¿sí? Could. Eso es lo que les estoy explicando. Could. Entonces, yo podía molestar, yo podía correr, yo podía nadar, supongamos, ¿no? Yo podía manejar bicicleta, por ejemplo. Tal vez ahora ya no puedes. Entonces, esas expresiones, ¿no? También se las lleva en el pasado, porque recuerda que nosotros hablamos en 3 tiempos, yo ya les he explicado ya. Nosotros hablamos en presente, pasado y futuro. ¿Sí? Entonces, al hablar en esos tiempos, a ustedes les toca aprender lo que es el presente y pasado. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo el presente de Ken, que es Ken, yo puedo, y el pasado de Ken es podía, ¿no? Que es could. Y ahora, esto también les estoy enseñando a negar, mejor dicho, negar que no puedes. Por ejemplo, tú no puedes hablar 3 idiomas, o si puedes. Entonces, decir yo no puedo hablar, por ejemplo, 2 idiomas o 3 idiomas, dices I cannot, yo no puedo. Por como la expresión que yo les decía, yo no puedo hablar español, por ejemplo, ¿no? I can't speak Spanish, yo no puedo hablar español. Entonces, negar eso, simplemente tienes que agregar not, nada más, y tu oración se convierte en negativo. Lo mismo pasa en el pasado. Si tú quieres negar algo que no podías hacer, por ejemplo, yo no podía nadar, ahora sí puedo, ¿no? Entonces tú dirías, I could not swim, por ejemplo, ¿no? Yo no podía nadar, but now I can swim, pero ahora sí puedo nadar. Entonces, esa es la expresión que tú debes aprender, tanto en el presente como en el pasado. Ahora sí, les aclaré un poquito sus ideas sobre el uso de can y could. A ver, Diana, Andrea, Jocelyn, Rivelino, Eric, Julisa. Conforme. Muy bien, Rivelino. Ahora sí espero haberles aclarado un poquito más su idea, pero no se preocupen, con los ejercicios vamos a poder, ¿no? Vamos a poder, comprender un poquito mejor, ¿sí? Bien, entonces, una vez aprendido eso, vamos a nuestra primera práctica, nuestro primer ejercicio. ¿Qué nos pide el primer ejercicio? Te dice, read the sentence and choose the correct answer. Te dice, lee la oración y escoge la respuesta correcta. Tienes 4 alternativas, A, B, C y D, ¿no? Tienes could, can't, couldn't, can't. Para empezar, tú debes saber que could y couldn't, ¿no? Tanto en su negativo y en su pasado, el could se utiliza si es que la oración está en pasado y can se utiliza si es que la oración está en presente. ¿Cómo vamos a saber que una oración está en presente o en pasado? Muy simple, si tu oración está en pasado, vas a encontrar como el last year o yesterday, ¿no? Decía ayer, o last la semana pasada, weekend. Esas oraciones están en pasado. Por ende, tu respuesta debe ser could o couldn't, ¿no? Mientras que las demás oraciones que te hablan del presente, tu respuesta correcta debe ser can o can, ¿no? Puede ser en negativo o en positivo, pero debe ser can't. Vayamos en la primera oración. La primera oración te dice, she screamed a lot but nobody heard her voices. Para los que han estado resolviendo sus ejercicios, ¿qué han marcado ahí? Esta oración estará en presente, en pasado, para empezar. Can, la A. Can. A ver, para empezar, pero primero tenemos que Cool, ver, cool. ¿la oración está en presente o está en pasado? Presente. Pasado, mire. Soy la C. Está en Presente. pasado.
Es la C, Y Miss. si la oración está en pasado, la respuesta correcta bien es la A o bien es la C. Sí. La A. ¿Bien es la A o la La C? C. Ahora vamos a ver cuál calza. A ver, Es la C, Miss. La C, La can. A. Can la B, no la. Ya, la oración dice, ella gritaba mucho, pero nadie podía escuchar su voz o nadie no podía escuchar su voz. ¿Cuál suena mejor? Nadie podía escuchar su voz o nadie no podía escuchar su voz. Ella gritaba mucho, o sea, ella gritaba fuerte, pero nadie podía escuchar su voz. Nadie podía. Nadie no podía escuchar Nadie su voz. podía, ¿no? Nadie podía. Leather A, la A. Un 20. Nadie podía. Muy bien, Rivelino. Nadie podía escuchar su voz. Sigamos, the next. La segunda oración dice, you are 70 years old. Tú tienes 17 años. You enter the club at this age. Tú no puedes entrar a este club a esta edad. ¿Esta oración está en presente o en pasado? ¿Qué dicen? Presente. Miss, pasado. Presente. ¿No? Presente. Presente, Miss. Presente. Muy bien, porque te está diciendo, tú tienes 17 años. No te está diciendo, tú tenías. Te dice, tú tienes, ahorita tienes 17 años. Y te dice Sí, Miss. que Presente. él quiere entrar a un club, pero le dice, tú no puedes entrar a este club. Entonces, ¿qué utilizo? ¿Can o can't? La B, No la B. puedes. Negar. Can't. La B, la Tú no puedes entrar a este club por tu edad, ¿no? Eres muy joven para entrar a un club. Otro 20. Muy bien, very good. Sigamos, the next. Te dice, my mother played the guitar very well when she was young. Ahora sí no lo traduzco, porque si lo traduzco, ustedes adivinan la respuesta. ¿Qué han marcado? Igual, la B. La B. La B. La B, profesora. La B. Todos la B. ¿Por qué? ¿La Sí, oración sí. está en presente o en pasado? La C, Miss. Ya, yo soy dice la C. Ya, para empezar, ¿la oración estará en presente o en pasado? Presente. Presente. Y si es presente, ¿por qué han marcado la B? La B Es pasado. La C, profesora. Pasado, Miss. A ver. La oración está en pasado. Mira, escuchen lo que dice la oración. Dice, mi mamá podía tocar la guitarra cuando ella era muy joven. When was young, te dice, no, mi mamá podía tocar muy bien la guitarra cuando ella era muy joven. Tiempo pasado. Podía. Pasado. ¿Cuál es el pasado de Kent? Could, podía. Mi mamá podía tocar la guitarra cuando era muy joven. Sigamos, number 4. Número 4, dice, she understands 5 languages and speak 3 languages. ¿Qué han marcado? La B. La C, Miss. La B, la B. La B, Miss. La B. Para empezar, como les digo, primero tienen que identificar la oración. ¿Presente o pasado está la oración? Pasado. La C, profesora. Pasado. No. ¿Cómo se No. pasó? Presente. Presente. Porque ella te dice, ella entiende, ¿no? O ella te dice, ella entiende 5 idiomas. Ella puede entender 5 idiomas. She understands 5 languages. Ella puede entender 5 idiomas y puede hablar 3 idiomas. And can speak 3 languages. The correct answer is letter B, ¿no? La oración está en presente porque te habla sobre lo que ella puede hacer ahora, ¿no? Ahora. Porque si no diría, ella podía, ¿no? Podía entender. Este verbo
Si estuviera en pasado, ahí sí hubiera sido could, pero la oración está en presente, ¿sí? Todos los que me dijeron la B, the correct answer is letter B. ¿No? She can't understand 5 language and she can't speak 3 language, ¿sí? Can't. Sigamos, number 5. Número 7. Que diga número 5. Te dice, I play tennis now. I have got a terrible headache. Oración. Presente o pasado. ¿Pasado? Te dice, I play tennis now. ¿Futuro? No. Acá del futuro Presente. no vamos a hablar todavía, porque el futuro es un tema muy complicado. El futuro no lo toquemos Miss, hoy. presente. Presente. Cuando tú ves el now significa ahora, en este instante. Te dice, I play tennis now. Pero la pregunta es, ¿le dirá que sí puede jugar ahora o que no puede jugar ahora? Porque la siguiente oración te dice, tengo un dolor de cabeza horrible. La C. Entonces es la C, no puede, ¿no? I Sí, can't la play tennis now. Yo no puedo jugar tenis ahora porque tengo, ¿no? I have got a terrible headache, ¿no? Tengo un dolor de cabeza horrible. Conoce el 40. Entonces, the correct answer is letter C. Bien. A ver, ¿quiénes marcaron todas las alternativas así correctas? Yo. Sí, Miss, yo he marcado. Tal No cual. sabía. Yo también, Miss. Muy bien, excelente. ¿Y cómo dijeron que les parecía un poco complicado entender can't y could? Bien, entonces, una vez aprendido, como les dije, la práctica nos ayuda a entender un poquito la diferencia entre can't y could, ¿sí? Presente, pasado, presente, pasado. Ahora, si esto se nos ha sido fácil, el siguiente ejercicio va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no te pide marcar, sino te pide escribir. Escribe bien can't o bien could, ¿sí? De acuerdo a la oración. Recordemos que se utiliza can't en presente y could para la oración que esté en pasado. Empecemos con la primera oración. La primera oración te dice, I go to the party last night because I was sick. Te dice, yo, no te puedo decir toda la oración, pero dice algo de que ella fue a una fiesta la noche pasada porque estuvo enferma. Entonces, ¿la oración está en presente o en pasado? Pasado, Miss. Pasado. Y si te dice que estuvo enferma, significa que no ha ido, ¿sí o no? Entonces sería could not. No. I could not, o couldn't, ¿no? En su forma corta. I could not go to the party last night because I was sick, ¿no? Te dice, yo no pude ir a la fiesta pasada porque yo estuve enfermo, pues no estuve mal o estuve enfermo, ¿sí? La siguiente oración es una pregunta, te dice, Noel cook Italian food. Te dice, Noel cocina comida italiana. Yes, he can. Es una pregunta, ¿no? Sería, para empezar, la oración, ¿en presente o en pasado? Presente. Muy bien, en presente. Entonces, ¿qué debo utilizar? Can. Muy bien, can. La pronunciación es con E, ¿sí? Can. Can Noel cook Italian food? ¿Puede Noel cocinar comida italiana? Yes, he. Sí, él sí puede. Yes, he can. Can, ahí está. Sigamos. Number 3. Dice, my sister swam last year, but now she... Ya, acá hay dos oraciones. La primera oración está en pasado y la segunda oración está en presente. ¿Cómo sabemos que la oración está en pasado? Cuando dicen lats. Este lats nos habla sobre, por ejemplo, acá la noche pasada, acá el año pasado, ¿no? Te dice, mi hermana nadaba el año pasado, pero ahora
Sí puede, ¿no? Vamos a ver cómo concuerda la oración. Para empezar, ya adivinamos que esto está en pasado, entonces significa que vamos a utilizar could. Si dice que ahora sí, significa que acá en el pasado su hermana no podía. Entonces decimos, my sister couldn't, ¿sí? Can. Mi hermana no podía nadar. Couldn't not. Mi hermana no podía nadar el año pasado, pero ahora she can, pero ahora sí puede. Can. Ahí está. Ya les ayudé. Entonces la cuarta oración es parecido, ¿sí? Sigamos. Dice, they go shopping yesterday because the store was closed. Entonces, ¿qué debo poner ahí? ¿La oración está en presente o en pasado? En pasado, Miss. Muy bien, en pasado. ¿Qué debo utilizar? Could not. Could. Ellos no podían ir de compras ayer porque la tienda estuvo cerrada. Couldn't, no could not, no podían. Could not. Ellos no podían ir de compras ayer porque la tienda estuvo cerrada. Number 5, número 5. El número 5 dice, you read when you were 4 years old. Yes, I. Es una pregunta. Le pregunta sobre algo que ella podía hacer a los 4 años. Entonces, esta oración es pasado o presente. Presente. Presente, Miss. Presente. Recuerdan que le está preguntando algo que ella podía hacer cuando tenía 4 años de edad. Pasado, Miss. Pasado, Miss, pasado. Pasado. Mira, cold. Could. Could. Le pregunta, could you read when you were 4 years old? ¿Podías tú leer cuando tenías 4 años de edad? Y le responde, yes, I. Sí, yo sí. En tiempo pasado, yo sí podía. Yes, I could. Si tu pregunta está en pasado, tu respuesta también tiene que estar en pasado, ¿sí? Bien, sigamos. The next. Ellie rides a bicycle. She rides at school every day. Te dice que Ellie maneja su bicicleta para ir al colegio todos los días. ¿Esta oración es en presente o en pasado? Presente. 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 Muy bien. ¿Qué utilizo? Can. 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 Ellie puede manejar una bicicleta, así que ella maneja al colegio todos los días, pues, ¿no? Va al colegio con su bicicleta todos los días. Number 7 te dice, I'm very tired, estoy muy cansado, so I go up to the park to play. ¿No? Si está muy cansado, significa que puede o no puede ir al parque a jugar. No. No puede, Miss, No porque está puede. cansado. ¿Cómo digo no puede en inglés? Can no. Very good, Rivelino. Not. Cannot. Cannot. Not. 20. Cannot. I'm very tired, so I cannot go out to the park to play. Estoy muy cansado, así que no puedo ir a jugar al parque hoy, al parque, ¿no? Bien, sigamos. Number 8, número 8. You see the moon last night. Tú viste la luna la noche pasada. Ya pasado. Pasado. Es en pasado, Miss. Pasado. Entonces, ¿qué pongo? Go. Could. 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 Cold. Could you see the moon last night? Go. No. Algo así. ¿Podías tú ver la luna? ¿No? ¿Pudiste tú ver la luna la noche pasada? Y él le dice, no, yo no pude. ¿Cómo digo yo no pude? Go. No.
Could not, very good. Could not, very good. ¿Cómo? ¿Otra vez? Could not. Ahí está. Could not. Yo no podía. Bien. Number 9. When I talked you about the company report. Cuando yo hablaba acerca, cuando yo pude, ¿no? O sería cuando yo puedo. Mira, la oración te dice así. Yo hablaba acerca de mi compañía, sobre el reporte de mi compañía. Esta oración, esta pregunta, ¿está en pasado o en presente? Presente. Presente. ¿Cuándo yo puedo hablar acerca del reporte de mi compañía? Es la pregunta. Si es presente, ¿qué pongo? Ken. Ken. Can, Miss. Ken. ¿Cuándo yo puedo hablar acerca de del reporte de mi compañía? Te dice. Un 20. No se preocupen, todos los que están participando están anotados. Recuerden que los puntos extras se lo ganan en mi curso de inglés. Solo los que están participando, interactuando conmigo en vivo, ¿sí? Bien, sigamos. Number 10. Most dinosaurs walking on land, but some fly or even swim. Aquí te está hablando sobre los dinosaurios. Te dice, los dinosaurios caminaban, algunos caminaban, otros nadaban, ¿no? Algunos caminaban en la tierra, otros volaban. Entonces, está hablando sobre el pasado, ¿no? Pasado. Están pasando. Entonces, podían, ¿no? Cold, podían, cold. Could. Estoy sumando 100 ya, ¿no? 100. Bien, sigamos, cold, ¿no? Otros podían volar, otros podían nadar. Sigamos, últimos 2 ejercicios. A ver, sin traducción. A ver, ¿qué ustedes podrían marcar de acuerdo a lo que entienden? Miren, excuse me, I hear you right now. The music is too loud. ¿Qué pondrían? ¿Ken o cold? Ken. 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 Ken no. Ken. Ken no. Ken no. Algo así creo que era. Miss es Ken. Ya, muy bien. Está hablando del presente porque dice now, ¿no? Acá, now. Pero ¿es Ken o Ken not? Porque miren, la oración te dice, Ken no. discúlpame, Ken no puedo escucharte ahora, la Ken, música está muy Ken. fuerte. Es Ken not, no puedo escucharte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la música muy alto. Ken not. El último es pasado, es cold. A ver, vamos a ver si es verdad. Dice, I drive a truck when I was only 7 years old. Aquí está. Te dice que él manejaba, truck es un camión, un tractor, un Volvo, ¿no? Son carros pesados. Entonces te dice, él manejaba un truck when I was, cuando él tenía tan solo 17 años de edad. Entonces él podía, ¿no? Como Pasado. dijo Rubelín, ¿no? Excelente. pasado, Miss. Pasado. Pasado, cold. 120. Yo podía manejar cuando tan solo tenía 17 años de edad, ¿no? Podía manejar un carro pesado. Eso se le dice carros pesados, truck, ¿no? Muy bien, entonces, ahora sí, hacemos el repaso. ¿Cuándo vamos a utilizar could y cuándo vamos a utilizar can? ¿Quién me dice? ¿Cuándo debemos utilizar could y cuándo debemos utilizar can't? A ver, I need participate, necesito participantes. ¿Cómo no escuché muy bien? A ver, Rivelino, ¿cuándo se utiliza could y cuándo debemos utilizar can't? ¿Cuándo es pasado y presente? Cuando es presente, pasado. Pero ¿para quién es presente y para quién es pasado? El cold. Pasado. No es pasado. No. Cuando es tiempo pasado, tiempo. En presente es Ken. En pasado es could. Jocelyn, ¿tu apellido es Valeriano? ¿Verdad? Rivelino, ya estás ya anotado. Muy bien.
¿Para quién vamos a utilizar el pasado y para quién vamos a utilizar el presente? Eso quiero que me digan. A ver cuánto han comprendido ahí. Could es presente y can es pasado, Miss. Diana, es al revés. Al revés. Lo has dicho muy bien, Es pero al contrario, Miss. Es al contrario. Ya, al contrario. Diana Patiño, ¿verdad? Sí, Miss, sí. Discúlpeme que lo dije al contrario. Al contrario. A ver, ¿quién más estuvo ahí participativo? Eric, ¿yo? ¿Estabas ahí comentando? Estoy Vanessa Urbano, estoy con su correo de mi hermano. Okay. Recuerden que cuando entran con otro correo, deben avisarme, ¿sí? Para yo corregir. Mi celular no puedo ver mucho, es chiquita, por eso no, ahí entra con su... Está bien, Vanessa, pero la próxima me avisa, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí. Me alegra que hayan entendido un poquito sobre el uso de este verbo, que es muy importante, es un verbo modal para poder explicar algo que tú puedas hacer, ya sea que hayas podido haber hecho algo en el pasado o también en el presente, ¿no? Entonces me despido con cada uno de ustedes, ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, un nuevo bimestre tal vez, ¿sí? Por ahora, pues, doy por concluido las clases de inglés, ya terminamos de resolver su libro digital, espero que tengan unas bonitas fiestas navideñas. Conmigo nos estaremos viendo en enero todavía, así que bye bye, see you the next class, students. Ya nos estaremos Igualmente, Miss, cuídense. Bye bye, Feliz Navidad. Para ustedes también. Bye, feliz Navidad. Merry Christmas, bye bye, see you. Bye, Miss.